Hola, en este video vamos a estudiar el siguiente límite. Fíjense que tenemos una división entre cantidades que tienden a cero. Por lo tanto, no es obvio, ni mucho menos, qué va a pasar con la división entre dos cosas que tienden a cero. Es lo que llamamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Para empezar a pensar este tema, vamos a hacer un mini repaso de radianes. ¿Qué era esto de los radianes? Bueno, para quienes no se acuerden, lo que hacemos es considerar una circunferencia y ver la relación que hay entre el arco de circunferencia y el ángulo central. Se dice a veces que el arco subtiende a un cierto ángulo central. Entonces, el ángulo central le llamamos θ por tradición y vamos a escribir aquí la longitud del arco. Entonces, en este momento el arco mide 0,75. Cuando el arco mide lo mismo que el radio, subtiende un cierto ángulo central. A ese ángulo central lo llamamos ángulo de un radián. En este caso particular, como la circunferencia es de radio 1, el arco que mide 1 tiene la misma longitud que el radio y subtiende un ángulo cuya medida se dice de un radián. En esta circunferencia de radio 1 es todo bastante cómodo porque si el arco mide 2 unidades, entonces va a subtender un ángulo central de 2 radianes. Y a medida que seguimos avanzando a lo largo de la circunferencia, vamos a encontrar que la longitud total, déjenme tratar de ajustar esto, vamos a encontrar que la longitud total de la circunferencia, sabemos que es 2pi por radio, en este caso 2pi, el programa la aproxima como 6,28. La longitud total de la circunferencia subtiende un ángulo entonces de 2pi radianes. Entonces nos queda la equivalencia entre un giro completo y 2pi radianes. Muy bien. Entonces, para nuestros propósitos, ¿qué es lo que tenemos que destacar? Que la medida de la longitud de arco y el ángulo central en la circunferencia de radio 1 coinciden. Por lo tanto, vamos a hacer directamente esto. Vamos a señalar cómo el ángulo central y la longitud de arco coinciden en la circunferencia de radio 1. Creo que esto también habla a favor del sistema de los radianes, que simplifica un montón de cosas. Por favor, en el curso de cálculo, cuando vemos una función trigonométrica, se sobreentiende que estamos trabajando en estas condiciones, ¿sí? En radianes. Bueno, ahora sí vamos a concentrarnos en el problema del seno de θ sobre θ. ¿Cómo vamos a encarar esto? Vamos a dibujar los segmentos que representan al seno, al coseno y a la tangente. En principio, me voy a concentrar en el que representa al seno y después vamos a ir escribiendo los demás. Miren lo que ocurre aquí. Este segmento y este arco en principio son distintos, pero a medida que nos acercamos a cero, el segmento que representa al seno y el arco de circunferencia se vuelven muy parecidos. ¿Qué esperaría uno de la división entre dos cosas muy parecidas? Que valga 1. Entonces, la expectativa, esto no demuestra nada, pero la expectativa, el pálpito que uno puede tener es que este límite va a dar 1. Vamos a convencernos de que eso es así, para lo cual va a haber que hacer un recorrido un poco más serio. Entonces, analíticamente, ¿cómo encaramos esto? Bueno, vamos a dibujar los segmentos representativos del seno, del coseno y de la tangente. ¿Por qué este segmento representa al seno? Bueno, porque el seno es opuesto sobre hipotenusa y la hipotenusa en este caso vale 1. ¿Por qué esto representa al coseno?
porque el coseno es adyacente sobre hipotenusa y la hipotenusa mide 1. Ponemos el cartelito. Finalmente, vamos a dibujar un segmento que represente a la tangente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a trazar una perpendicular. Trazamos una perpendicular al eje horizontal. Y esta perpendicular en su intersección con la prolongación del radio representa a la tangente. ¿Por qué es cierto eso? Bueno, porque si miramos los ángulos y triángulos que aparecen aquí, podemos concentrarnos en el ángulo θ y este triángulo. Vamos a ponerle nombre. Vamos a poner nombre a los puntos que nos interesan. Si miramos el triángulo OAD, la tangente de θ es AD dividida por OA. Es decir, la tangente de θ es opuesto sobre adyacente. Pero el adyacente mide 1, con lo cual la tangente de θ es lisa y llanamente lo que mida el opuesto. Todas estas cosas, por supuesto, podrían llegar a tener alguna diferencia de signo, pero el argumento que yo voy a usar considera el caso en el que θ está en el primer cuadrante. Por supuesto, los otros casos son variantes de este mismo y no voy a detallarlos. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que tenemos frente a nosotros. Yo quiero establecer la desigualdad entre este segmento, este arco y este segmento. Si bien uno está dispuesto a creer que este segmento mide menos que este arco y este arco mide menos que el segmento, no es tan obvio. En particular, para mi gusto, no es tan obvio que este arco mida menos que este segmento. Para convencernos vamos a justificarlo de la siguiente manera. Vamos a comparar áreas. El triángulo OAB, vamos a dibujar el segmentito que falta. El triángulo OAB está contenido en el sector circular OAB. Noten por favor que se llaman igual, pero uno es triángulo, otro es sector circular. Y el sector circular OAB contiene al triángulo OAB. A su vez, todo está contenido en el triángulo OAD. De modo tal que tenemos esta desigualdad entre las áreas. Escribamos las áreas. Hay dos áreas que son sencillas porque son de triángulo, pero hay una que no es obvia porque es el área de un sector circular. ¿Cómo la calculamos? Podemos usar este argumento. El área de un sector circular, el sector circular es una porción de círculo. Entonces, lo que podemos hacer es calcular el área del círculo, pi por radio al cuadrado, y después decir, bueno, de todo el círculo completo, yo me quedo con θ radianes. Es decir, del total de radianes, que son 2pi, me quedo con θ. Por lo tanto, construimos esto. O sea, es la proporción del círculo que me estoy quedando. Del total de 2pi radianes me quedo con θ radianes. Si cancelamos y recordamos que el radio aquí es 1, queda θ sobre 2. Una vez más, el sistema de los radianes nos permite obtener fórmulas sencillas. Hacer esto en sexagesimal sería bastante denso. Ahora sí escribimos las áreas. El área del primer triángulo es la base, OA, por la altura. ¿Pero quién representa la altura? Este seno de θ, dividido 2. El área del sector circular acabamos de decirla. Y el área del triángulo grande OAD es la base, OA, por la altura, tangente de θ, dividida por 2. Cancelamos lo que se puede cancelar, que son los numeritos 2 dividiendo. Multiplicamos todo por 2. Y notamos también que OA mide 1. Con lo cual se llega a esta expresión. Seno de θ es menor o igual que θ, que es menor o igual que tangente. De la primera desigualdad podemos obtener, dividiendo por θ, que el seno de θ sobre θ es menor o igual que 1. De la segunda desigualdad, y escribiendo a la tangente como seno sobre coseno, obtenemos que el coseno es menor o igual que el seno de θ sobre θ. Reunimos toda esa información diciendo por una parte que el seno de θ sobre θ es menor que 1
menor o igual, y por otra que es mayor o igual que el coseno. Y entonces acá vamos a apelar a el teorema de encaje o del sándwich, según el cual si una función está encerrada entre dos funciones que tienden al mismo valor, entonces la función encerrada también tiene que tender al mismo valor. Fíjense, acá hay una constante que trivialmente vale siempre 1 y el límite para tita tendiendo a 0 es 1 también. En el caso del coseno lo podemos ver gráficamente. A medida que tita tiende a 0, el coseno, vemos su segmentito, tiende a 1. De modo tal que tanto esta expresión como esta tienden a 1 a medida que tita tiende a 0. La expresión que está encerrada por las desigualdades también tiende entonces a 1. Ahí tenemos entonces el resultado que ya habíamos anticipado. Bueno, espero que haya servido y nos vemos la próxima. Chau, chau.